Raza vacuna, Ankole Watusi. Como el ganado de los reyes, es calificada esta raza vacuna que provienen del continente africano. Estos vacunos se caracterizan principalmente por sus cuernos gruesos y largos. Los orígenes de esta raza vacuna se remontan 6.000 años atrás, hacia el año 4000 a.C. Estos vacunos originalmente habitaban el valle del río Nilo. Este ganado vacuno también es conocido como camítico, de largos cuernos o como egipcio. En el año 2000 a.C., vacunos Zebú con cuernos largos llegaron de Pakistán y la India a Somalia y Etiopía para realizar cruces con el ganado vacuno egipcio. Con esto se dio origen al ganado vacuno Sanga, que aglomera una amplia variedad de vacunos, producto de estos cruces. La mayoría presentan las características típicas del ganado vacuno Zebú, como la papada y jiba. La tribu Nkole en Uganda produjo una variedad vacuna de Sanga a la que se le denominó Ankola, y Ruanda y Burundi la tribu Tutsi dio origen a la raza vacuna Watusi, donde los vacunos con cuernos más largos eran propiedad de reyes y jefes Tusti. Los vacunos Ankole Watusi tradicionalmente eran considerados vacunos sagrados, se utilizaba su leche, pero muy rara vez se utilizaba la carne, pues la riqueza era media, por la cantidad de vacunos vivos. Algo a resaltar es que la producción de leche no era excepcional. La característica que permitió a esta raza vacuna la expansión fueron sus cuernos gruesos y de gran tamaño, ya que llegan a medir hasta 1,5 metros. Son vacunos muy utilizados en zoológicos, ya que por su apariencia atraen a personas que están dispuestos a pagar para poder observarlos. Alrededor de los años 1920 y al 1930 zoológicos de Norteamérica realizaron la importación de algunos de estos ejemplares de Europa, razón por la cual en el año de 1983 formaron en Denver el Registro Internacional de Ankole Watusi, con el firme propósito de conservar la raza vacuna. Para el año 2016, se estimaba que existían en el mundo 1.500 vacunos de esta raza, de los cuales alrededor del 80% habitan en Estados Unidos de Norteamérica. A Colombia, un país ganadero por excelencia, los primeros vacunos de esta raza llegaron acompañados de otros animales exóticos que fueron importados por el famoso Pablo Escobar a la hacienda Nápoles, cuando esta hacienda fue aperturada al público como destino turístico. Expertos ganaderos aseguran que la raza vacuna Watusi se destina para adorno, ya que no se destaca en producción de leche o carne. Así pues, los ganaderos adquieren estos animales más que nada por sus largos cuernos, que sin lugar a dudas son su más destacado atractivo. Aunque estos vacunos no tienen ninguna utilidad para producir carne o leche, bien podrían ser utilizados para producir bueyes en trópico bajo, aprovechando su herencia de resistencia al calor y a los parásitos, su rusticidad, su fertilidad y su contextura física.